Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de trigonometría. Esta vez vamos a ver resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Ya? Y para resolver un triángulo oblicuángulo eh, es necesario hallar las medidas de sus elementos principales, ¿no? Como por ejemplo son los ángulos internos o la longitud de sus lados. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta también que un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene un ángulo recto. Entonces, para esos propósitos de hallar los elementos primordiales, vamos a utilizar lo que vendría a ser la ley de senos y la ley de cosenos, ya principalmente. Hay otras, pero solamente por esta vez vamos a ver la ley de senos y la ley de cosenos. Muy bien, vamos con lo primero que vendría a ser la ley de senos. En la ley de senos hay que tomar en cuenta, muchachos, lo siguiente, que todo triángulo, ¿ya? Todos los lados del triángulo, en este caso, son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Por ejemplo, acá tengo un ángulo A, tengo un ángulo B y tengo un ángulo C. Y tengo los lados que son opuestos a ellos, ¿no? En el caso de C, C minúscula, en el caso de A minúscula y en el caso de B, B minúscula. Entonces, se dice que vamos a tener en cuenta que el lado, correcto, va a ser proporcional al ángulo, o sea, es decir, a esto de acá, a este ángulo que está aquí. Ya, análogamente también con B, el lado va a ser proporcional a este ángulo y por último C va a ser proporcional a, ya, entonces esto vendría a ser el, digamos, lo primordial en la ley de senos. Tenemos lados que son proporcionales a sus ángulos, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser la ley de cosenos. ¿Ya? ¿En qué consiste? Muy bien, en el caso de la ley de cosenos se cumple lo siguiente, algo parecido también arriba. A ver, tenemos un triángulo oblicuángulo, tenemos sus lados, ¿no? Y en este caso tenemos un ángulos, perdón, ¿no? Entonces va a suceder lo siguiente, un lado al cuadrado va a ser igual a los otros lados también al cuadrado, menos el doble de la multiplicación de esos dos lados, ¿ya? Multiplicado por el coseno que en este caso está en el medio de esos dos lados, ¿ya? Análogamente, por ejemplo, si queremos calcular este lado b, entonces diremos b al cuadrado es igual a la suma de los dos lados al cuadrado menos el doble del producto de estos dos, ¿no? Menos el ángulo que se forma a partir de estos dos lados, que sería b. En este caso sería el coseno de b. Nuevamente, análogamente, c al cuadrado, si nosotros queremos hallar este lado, entonces será la suma al cuadrado de estos dos lados menos el doble producto, ¿no? De estos dos lados multiplicado, perdón, con el coseno del ángulo que forman estos dos lados de aquí. ¿Ya? Muy bien, entonces tanto la ley de senos y la ley de cosenos vamos a utilizarlo en esta ocasión. Muy bien, vamos con el primer ejercicio. Dice, dado el triángulo ABC, si BC vale 2 y AC vale, en este caso, 2 raíz de 3, acá faltó. Bien, 2 raíz de 3 y la medida de C vale 30, dice, ¿no? Calcula la medida de los segmentos AB y la medida de los ángulos A y B. Muy bien, entonces dibujamos, correcto, según lo que nos indica. BC vale 2, AC vale 2 raíz de 3 y, bueno, acá ponemos, pues, no C minúscula al lado opuesto. Como podemos ver, nos faltaría calcular un lado, ¿no? Pero ya tenemos, por ejemplo, los otros dos lados y tenemos el ángulo que forman esos dos lados. Entonces nosotros podríamos utilizar la ley de cosenos, porque la ley de cosenos nos permite encontrar un lado, conociendo los otros dos lados y sabiendo cuál es el ángulo que forman esos dos lados, ¿no? Es decir, el coseno de este ángulo. Ya aplicamos entonces aquí. De la ley de coseno se cumple que c al cuadrado es igual a la suma de a cuadrado más b cuadrado menos el doble producto de ab multiplicado por el coseno de en este caso, de los segmentos que forman a dicho ángulo. Aplicando sería c al cuadrado, a vendría a ser como 2 al cuadrado, b como 2 raíz de 3 al cuadrado, menos el producto de ambos, multiplicados por el ángulo que forman, ¿no? Que vendría a ser el coseno de 30. Haciendo todas las operaciones,
¿no? Reemplazando nada más. Nos queda que, en este caso, C sería 2. ¿Ya? Entonces decimos que este lado es 2. Muy bien. Ahora también el problema nos piden haya la medida de los ángulos A y B. Muy bien. Si este lado es 2 y este también es 2, entonces estamos hablando de un triángulo isósceles. O sea, quiere decir que ABC es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, esta medida también es 30. Y como la suma de medidas de ángulos internos en un triángulo tiene que ser 180, entonces esto tiene que ser 120. Muy bien, entonces decimos que ABC es isósceles y la medida de A más la medida de B debe ser 30 más 120 y eso nos da 150. Muy bien, vamos ahora con este ejercicio. Dice, dado un triángulo ABC tal que la medida de A es 60 y la medida de B es 45 y BC vale 4 unidades, ¿no? Calcula la medida de los segmentos AB y AC. Muy bien, entonces dibujamos, ahí está. Y ponemos, ¿no? La medida de A vale 60, la medida de B 45 y la medida de lado BC vale 4. Muy bien, entonces acá hay que recordar lo siguiente, ¿no? La ley de senos. La ley de senos dice lo siguiente, ¿no? Un lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. ¿Ya? Entonces tenemos A va a ser proporcional al seno de A, luego B va a ser proporcional al seno de B y luego C va a ser proporcional al seno de C. De acá podemos ir despejando, por ejemplo, B, ¿no? Este seno de B multiplicaría acá, entonces sería B, sería A seno de B sobre seno de A. Y C también despejaríamos, multiplicaría acá, perdón, sería B seno de C sobre seno de B mayor. ¿Ya? Reemplazamos entonces para hallar el ángulo, perdón, el lado. Entonces sería A seno de B sobre seno de A. Reemplazamos, sería 4 seno de 45 sobre seno de 60. Ahí está, seno de 45 vendría a ser raíz de 2 sobre 2 y seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Haciendo las operaciones nos sale 4 raíz de 6 sobre 3 y esto sería AC sería 4 raíz de 6 sobre 3. Entonces ya hemos hallado AC. Además, vamos a ver ahora en el caso del lado C, ¿no? El lado, perdón, AB, ¿no? Que está en este caso sería C minúsculo. Igualito, hacemos lo mismo análogamente. Ya sabemos que C es B multiplicado por el seno de C dividido entre el seno de B. Entonces reemplazamos, B es 4, el seno de C vendría a ser 75, porque todo tiene que sumar, en este caso, 180, ¿ya? Dividido sobre el seno de 60. Bueno, el seno de 75 es raíz de 6 más raíz de 2, ahí está, lo ponemos, ¿no? Sobre 4. Pero este 4 y este 4 se van a eliminar, y abajo sería el seno de 60 raíz de 3 sobre 2. Muy bien, hacemos la división, nos sale 2 raíz de 6 más 6 raíz de 2 sobre 3. Y eso es justamente AB, ¿no? Eh, o sea, quiere decir que el lado B vendría a ser 4 raíz de 6 sobre 3 y el lado C, que nos falta hallar, vendría a ser 2 raíz de 6 más 6 raíz de 2 sobre 3. Listo, entonces esta es la manera de poder utilizar tanto la ley de senos como la ley de coseno.